Cordial saludo para todos. Mi nombre es Ana Caterine Córdoba Agudelo. Soy abogada de profesión, especialista en Derecho Administrativo. Tengo más de 15 años de experiencia laboral en el sector público, donde me he fortalecido como abogada y he fortalecido mis capacidades y habilidades en este ámbito. También me he formado como persona y como ser humano. Por eso que el día de hoy quiero agradecerle a la entidad pública por siempre abrirme sus puertas para yo adquirir aquellos conocimientos y aquella formación que hoy me acompaña. El día de hoy seré su docente del Politécnico Suramericano y hablaremos de un tema muy importante, un tema que hace referencia al módulo de control social de los servicios públicos. ¿Qué busca este módulo de control social? Proporcionar unas herramientas y unos conocimientos al ciudadano para que se incorpore en la toma de decisiones en la gestión de los entes estatales. ¿Mediante qué lo vamos a hacer? Mediante los comités de desarrollo de control social. Estos comités buscan la mejora y la cobertura de las empresas en todo el territorio, partiendo de la calidad del buen servicio que llega a cada uno de los hogares. La Ley 142 de 1994 es la ley que rige esta prestación de esos servicios públicos domiciliarios, pero que a su vez le da unos lineamientos muy importantes a la defensa de los derechos de los ciudadanos, teniéndolo como objetivo central para la prestación de dichos servicios, una orientación y una formación rigurosa frente al usuario. Es así que esos lineamientos fortalecen el control social sobre la gestión que hace cada una de las empresas en la prestación de dichos servicios. En ese sentido, la ley también nos trae dos importantes principios: el principio de solidaridad y el principio de redistribución de ingresos. ¿Qué significa esto? Que existen unos subsidios que se otorgan a los menos favorecidos mediante una estratificación económica que se hace en los sectores más vulnerables de todo el territorio. La Ley 142 de 1994 también nos atribuye una competencia específica a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que a su vez le dice que le proporcione ese conocimiento, esas herramientas, esas capacidades para la vigilancia y control de las empresas en manos del ciudadano. ¿Qué va a hacer la superintendencia? Capacitar, proporcionar medios, llegar a la ciudadanía, para que la ciudadanía se vuelva ese ser estratégico dentro de las empresas, que ayuden con la vigilancia, control, supervisación, fiscalización a estas empresas. ¿Para qué? Para que estas empresas vayan adquiriendo en el territorio esa calidad, esa eficiencia y esa eficacia en la prestación de los servicios, que se pueda cubrir y se pueda tener gran cobertura y la participación importante de estas personitas en el sector. La baja participación que hasta ahora ha traído la ciudadanía en este tema puntual es lo que a su vez la ley busca: brindar ese espacio, brindar esa oportunidad de interactuar el ciudadano con la prestación de esos servicios y con las empresas y con el ente gubernamental, porque a su vez es una relación de corresponsabilidad que tanto las empresas como el sector público como el ciudadano debemos tener frente a esto, que es algo que nos afecta a todos y que también todos necesitamos como derechos básicos fundamentales. Es así que también tenemos la Constitución de 1991, que nos habla de unos derechos, de unos deberes, de unos principios básicos de convivencia, de un manejo del orden público. Tenemos también una jurisprudencia muy robusta que habla del control social, de las prácticas sociales y cómo regular ese comportamiento frente al individuo. También tenemos que existen unas prácticas sociales muy conocidas que el individuo, el ser humano, el ciudadano ejerce por naturaleza, porque le interesa o porque busca ser parte de los entes gubernamentales y hacer esas vedurías de control y fiscalización a esos entes que nos prestan dichos servicios. Entonces, como tenemos unas prácticas sociales, también tenemos mediante esas prácticas sociales podemos tener políticas públicas, acciones de las autoridades locales y nacionales frente a este control social. Tenemos vigilancia que hace la comunidad también. Tenemos programas de prevención del delito.
Tenemos iniciativas del ciudadano y esas estrategias de seguridad pública que buscan una cohesión y un respeto frente a la norma. Todo esto nos lleva a que existe la posibilidad de hacer un control social de una manera adecuada, de una manera organizada, de una manera corresponsable, de una manera informativa para poder solicitar, para poder llegar a esas empresas. ¿Mediante qué? Mediante esa vigilancia, esa supervisión, ese control que la ciudadanía le hace a aquellas empresas, a los entes gubernamentales. Es así que de ahí la importancia de que el ciudadano esté inmiscuido en aquellos temas que nos afectan a todos y que de todos necesitamos de dicha prestación de servicios, como lo decía anteriormente, porque teniendo en cuenta que también existen malas prácticas de las empresas, o abusos o irregularidades, o que puedan afectar de alguna manera al ciudadano, puede ser en la prestación del servicio, que sea intermitente, que tengamos una mala facturación en nuestros servicios públicos, que no exista una transparencia en una rendición de cuentas. Por eso es importante hacer partícipe de esos comités de desarrollo de control social que hoy nos trae este modelo. A su vez también tenemos que la ley 142 de 1994 también trae consigo la ley 1757 de 2015, la ley 1801 de 2016. Existen también decretos y resoluciones que complementan dichas leyes antes mencionadas. También existe a su vez, tenemos leyes internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, directivas de la Unión Europea, tenemos normas del Banco Mundial Interamericano en ese tipo de desarrollo. A su vez, y no menos importante también, tenemos unos derechos y unas responsabilidades como ciudadanos y como usuarios, que es el derecho, hablaremos de los derechos a la información, que sea clara, oportuna y completa, que sea la información en el momento adecuado y que resuelva aquellas dudas que el ciudadano tiene frente a aquella prestación de servicios. Tenemos derecho a la participación, derecho a la continuidad y la calidad del servicio, tenemos derecho a la no discriminación y tenemos derecho a la protección. A su vez también tenemos unas responsabilidades como ciudadanos. Esas responsabilidades van basadas en el pago oportuno de dichos servicios, el uso responsable de los servicios, reportar aquellas irregularidades que a veces traen, participar en ese orden social de una manera organizada, informarse sobre aquellos deberes y aquellos derechos. Todo eso para poder hacerlo de manera responsable, sabia, controlada, organizada. Por eso es que cada una de esas leyes tiene unas fuentes importantes de corresponsabilidad, pero también de conocimiento, pero también de derechos y responsabilidades frente a esta dinámica social. Nuestro rol como ciudadanos frente a este tema tan importante es que debemos hacer vigilancia y supervisión. ¿A qué? A esa prestación de servicios. ¿A quién? A esas empresas que nos prestan ese servicio. ¿Y por qué? Porque los entes gubernamentales nos necesitan para nosotros llevar de primera mano esa información y poder hacer que la mejora continua persista en aquellas empresas, que se presten los servicios básicos esenciales para el ser humano y de ahí que venga que todo el territorio esté permeado de esos tan importantes servicios. Tenemos también la obligación de participar en aquellas veedurías ciudadanas, en los comités de los usuarios. Hay promoción, educación y conciencia sobre ese tipo de acciones. Tenemos la responsabilidad también o ese rol de ciudadano de denunciar aquellas irregularidades y asegurarnos que ese sea un acceso equitativo, eficiente y eficaz para toda la comunidad. A su vez, también tenemos herramientas y mecanismos de participación en este tema de control social, que son las audiencias públicas, que son en encuentros públicos e importantes tanto de las empresas como el ciudadano, donde se hacen intervenciones respetuosas y donde se hacen rendiciones de cuentas frente a cada uno de los temas en específico.
Se hacen encuestas también de satisfacción, tenemos veedurías ciudadanas, tenemos plataformas digitales con dicha información, tenemos mesas de trabajo, tenemos redes sociales y así contribuimos a la gestión y la transparencia y eficacia de esta prestación de servicios. Esas herramientas y esos mecanismos son muy importantes a la hora de actuar, a la hora de pedir y a la hora de resolver dudas e inquietudes. También tenemos métodos de recolección de información. ¿Por qué son importantes estos métodos? Porque vamos a saber de qué vamos a hablar, qué vamos a pedir, cómo lo vamos a pedir y a quién se lo vamos a pedir. Dicha información viene a través de las encuestas, se hacen entrevistas a profundidad. ¿Qué son esas entrevistas? Son experiencias basadas en hechos reales, son opiniones, son percepciones, son aquellos líderes sociales que están en las veedurías ciudadanas que nos dan información de primera mano y aquellos actores en el territorio que son importantes y que tienen la posibilidad de llegar a los entes gubernamentales a solicitar dicha información, claridades, especificaciones o solicitar un servicio que de pronto no podamos acceder en el momento. Tenemos grupos focales a su vez, también tenemos observaciones directas que también se pueden hacer en dicha información. Es así que esa información tiene un método de análisis de la información, que son análisis descriptivos, análisis corporativos, análisis estadísticos. Esa información arroja unos resultados de gran importancia y relevancia en la recolección de esa información que es tan importante. A su vez tenemos procedimientos de quejas y reclamos, que es otro método de hacer un control a las empresas, que son esos mecanismos que tenemos para poder llegar a la información y poder tener esa satisfacción de una respuesta oportuna. A su vez tenemos que esos procedimientos de quejas y reclamos, tenemos canal de atención, tenemos registro de quejas, conformación de recepción de la información, evaluación y análisis del problema y la respuesta al problema y la solución y seguimiento a aquellos y hacer seguimiento y retroalimentación en aquellos temas de gran importancia. También existe el mejoramiento del proceso, es una mejora continua que se debe hacer frente a toda esta información que hoy tenemos. La mejora continua frente a las empresas, la mejora continua frente a los entes gubernamentales. Ese proceso de mejoramiento continuo viene a través de la transparencia de la información que llegue a esa persona final. Esa información que le llegue es de gran importancia, por eso tiene que ser una información veraz, verídica, sólida, una información fuerte, una información consolidada, una información que nos permita actuar con veracidad, pero también con verdad y con responsabilidad. Hacer capacitaciones al personal para poder tener esa mejora continua, hacer seguimiento a los análisis estadísticos o indicadores que nos llegan para poder sostenernos en el tiempo, hacer promoción en la participación del ciudadano en esos temas tan importantes, que el ciudadano se mezcle, que el ciudadano conozca, que el ciudadano se haga corresponsable tanto de querer tener aquel cumplimiento de aquellas prestaciones de servicios sea eficaz, pero que también hacerle seguimiento y ayudarle al Estado a hacerle control social y monitoreo la prestación de los servicios para garantizar la calidad del mismo, ¿cierto? Tenemos la metodología de que sean metodologías buenas, con buenos resultados. Hemos tenido metodologías en Colombia que las veedurías ciudadanas son de gran importancia en la comunidad, son de gran importancia en cada uno de los territorios, porque estas veedurías ciudadanas las hacemos los ciudadanos a las empresas, como bien lo venimos hablando durante todo ese tiempo. Ahora también que hay otros países que utilizan como las encuestas de satisfacción, como lo hace Brasil, México utiliza las plataformas digitales, Perú hace audiencias públicas, Argentina hace mesas de trabajo, cada una de ellas buscando cómo mejorar la prestación de sus servicios, cómo focalizar dónde está el problema, cómo estandarizar cada uno de los procesos, cómo llegar a cada uno de los hogares, cómo mejorar y cómo prestar una mejor calidad y servicio, que sea casi siempre sea continua, que no tenga baches, que no tenga caídas, que no tenga malos procesos y malos procedimientos y que a su vez tenga gente con la experticia y con la capacidad de desenvolverse en este campo tan importante.
Es así que a través de las veedurías ciudadanas, los comités ciudadanos, las mesas de trabajo, las audiencias públicas, es que aquellos servicios como de agua, luz, energía y telecomunicaciones llegan a nuestros hogares. Yo les agradezco a ustedes su atención y les deseo un feliz resto de día y les agradezco por permitirme llegar a cada uno de sus hogares.